Estamos en Para No Olvidar y les damos la más cordial bienvenida. Recuerden que siempre pueden escribirnos a través de nuestras distintas redes porque hoy vamos a platicar sobre soberanía energética. ¿Han escuchado últimamente esta conversación? ¿Saben a qué se refieren cuando hablamos sobre soberanía energética? ¿En dónde se están poniendo los recursos y en qué energías? ¿Las energías verdes son necesariamente la mejor opción? Bueno, de esto y más estaremos platicando y sobre todo repasaremos a través de la historia cómo se formula el concepto, entendiendo también la soberanía energética de nuestro país y cómo se ha transformado a través del tiempo. Tamara, vamos a arrancar pensando en cómo a lo largo del siglo XIX se va construyendo el entendido de soberanía energética, pero antes, por supuesto, hay que explicarle a todas las personas que nos están viendo qué estamos entendiendo por esto. Sí, no, es que es muy interesante porque, a ver, somos historiadoras, no podemos salirnos de los conceptos, ¿no? O sea, tenemos que situarnos primero en ellos y en el tiempo. Entonces, bueno, estamos hablando de los 1800, cuando hablamos de siglo XIX, ¿no? Para que también quede claro. Y pues bueno, ese va a ser una época de conformación de las naciones modernas, ¿no? Entonces, es sumamente interesante porque vamos a ver un cambio en el mundo occidental, ¿no? De esta transición de lo que se conoce como antiguo régimen, ¿no? En algunas bibliografías, ¿no? Y demás, es decir, cuando gobernaban los reyes, ¿no? Y entonces, en este momento de cambio de poderes, ¿no? Donde ya no, el poder ya no se ostenta en el rey, de ahí el término soberanía, ¿no? En el soberano, el poder ahora pasa en manos de las naciones, ¿no? Y entonces se dice, bueno, la soberanía, el poder, pues reside esencialmente en las naciones, se dice, ¿no? Y bueno, ¿qué es la nación? Pues la nación va a ser un montón de cosas, ¿no? Un conjunto muy abstracto de elementos como el pueblo, como el mismo territorio, ¿no? De ahí que se sitúen ya las fronteras y demás, pero el pueblo va a ser un concepto importantísimo. Y del pueblo van a salir, pues, estos representantes, ¿no? O potenciales representantes que van a tener además la capacidad de tomar decisiones, de elegir pues a estas personas que representen y que tomen acción política directa y demás, que van a ser los ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese momento de conformación de estas naciones que conocemos hoy, en las que vivimos actualmente, las naciones modernas, como decía, pues bueno, el poder cambia de manos y el poder ahora entonces está en la ciudadanía, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante pensar en ciudadanía antes de entrarle allá a la soberanía energética, ¿no? Porque cuando hablamos de soberanía o cuando le ponemos a algo la categoría de soberano o lo metemos dentro de esta categoría, ¿no? Como los energéticos, decimos entonces que pues seremos los ciudadanos, ¿no? Las ciudadanas quienes podremos tomar decisiones con respecto a ellos, nos van a impactar a nosotras como ciudadanas esas decisiones que se tomen con respecto a los energéticos, ¿no? Desde ahí. Sí, a mí me gustaría agregar que sí es una manera de hacer política como ciudadanos porque podemos decidir cómo se generan, cómo se distribuyen, cómo se administran los recursos, entonces me parece un tema sumamente importante que debería de, pues todos los que de verdad somos conscientes del cambio climático deberíamos de estar interesados en este tipo de discusiones, ¿no? Porque sí está sucediendo algo en el mundo, nos lo estamos acabando, entonces me parece pues realmente importante regresar a ver también cómo es que históricamente se ha podido pues hacer la soberanía energética en nuestro país, cómo es que se ha llevado a cabo, qué es lo que nos ha convenido, qué no, qué decisiones políticas se han tomado y cómo los ciudadanos hemos participado en ellas. Y es que es cierto, Fer, que recientemente vemos cómo en las generaciones más jóvenes un interés principal es el medio ambiente, entender también qué es lo que está pasando con las energías renovables y cuando escuchamos a nivel gubernamental o a nivel privado incluso platicar sobre las inversiones en cierto tipo de energías puede causar pues muchísimas dudas y a veces incluso rechazo, Carla. Sí, yo quisiera regresarme para entender soberanía energética con esta explicación histórica que es tan rica, parece muy compleja, pero si no entendemos primero lo que implica la soberanía, que es un concepto tan
como fundacional de los estados modernos, pues no vamos a entender por qué es tan importante de ligarlo a la energía, porque soberanía como tal, como teoría política, que ya lo comentó muy bien Tamara, tiene que ver con el poder del pueblo. Es, digamos, lo que sustenta en su base a las democracias, que es el sistema político que tenemos en la actualidad. En nuestro país el siglo XIX fue un siglo de guerras, de inestabilidad política, donde además tuvimos intervenciones extranjeras. Francia y Estados Unidos intervinieron en nuestro país y eso también implicó que cuando se van forjando nuestras instituciones y el sistema político, lo que sucedió fue que hubo una doctrina que fue muy importante y también lo es para este tema, que fue la defensa de la soberanía. Cuando triunfa el liberalismo fue cuando el presidente Benito Juárez logra expulsar a los franceses en la segunda intervención francesa, y en ese momento él eleva esta doctrina en donde está esta frase icónica que todas y todos conocemos, que dice: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si lo pensamos, lo que quiere decir es que tenemos este derecho inalienable como nación de defender nuestra soberanía, es decir, nuestro territorio, nuestros recursos, y por eso el concepto de soberanía está ligado al bienestar de la nación, al bienestar del pueblo. Va a pasar un periodo para que esto se ligue a la energía, pero eso ocurre después de la Revolución Mexicana. A lo mejor ahorita ya podemos avanzar un poquito para allá. Ahora que ya hablas, Carla, de soberanía, a mí sí me gustaría reconsiderar que en ese momento, tanto internacional como de forma nacional, se ve que esta frase jovesiana, ¿no? De, bueno, el hombre no, la persona como lobo de la persona, y eso se va a reflejar a nivel internacional. Por eso es que entonces México tiene a este momento Juárez con una doctrina tan fuerte que llega incluso a sopesar en la doctrina Carranza, en la doctrina Estrada, que llegan a formar algo que se llama los principios de política exterior mexicana, que incluso ahora mismo, cuando vemos qué está pasando en el mundo y cómo México se sitúa ante X o Y, incluso ya en los términos de la cuestión ecológica internacional, pues tenemos que ver cómo también poco a poco va construyendo estos principios. Ya hablabas de un México, de un siglo XIX tremendamente caótico, donde se viene navegando y se viene más bien esquivando estos grandes monstruos del colonialismo, y que incluso se llega a desarrollar un pensamiento geopolítico donde tal vez no lo esperaríamos. Es decir, que geoestratégicamente por donde estamos colocados somos una zona que vamos a recibir no solo las amenazas del Pacífico, que ya para cuando el Porfiriato estábamos hablando de Bahía Magdalena y que los japoneses querían tener Baja California, sino también de Norteamérica, entendiendo Canadá, Estados Unidos, y la parte del Atlántico y el gran enclave del Gran Caribe, y cómo esto pinta no solamente a México, sino a toda la región de América Latina y el Caribe como una fuente de recursos tremenda, ¿no? Y que de ahí se empiezan a configurar todas estas políticas exteriores con muchísimas amenazas. Tienes la guerra del 48 con Estados Unidos y tienes personajes tan famosos como el Comodoro Perry, que no nada más va a venir aquí a Tabasco a hacer un desastre, sino que también va a llegar a las costas de Uraga, Japón, y va a recorrer todo el Pacífico en esta búsqueda de mercados internacionales. Y cuando hablas también de la cuestión francesa, pues vaya, tenemos primera, segunda intervención extranjeras, por supuesto, y es cuando en el 67 se enuncia la doctrina Juárez y México dice, a ver, quien quiera establecer relaciones internacionales con México va a tener que soportar que México es un pueblo soberano que decide por sí mismo, sí misma, dependiendo la cuestión de sus recursos, ¿no? Que deciden los recursos, que no se pueden meter en cuestiones que no les corresponden y que además está la solución pacífica de los conflictos. Esas son como las grandes enclaves con las cuales se mueve México a nivel internacional y que por supuesto tiene un eco nacional. Y cuando hablamos ya de soberanía energética, no era únicamente que Perry quisiese entrar a Tabasco porque qué chulo es Tabasco, no, porque había tremendos recursos energéticos y lo sigue habiendo, y tenía tanto potencial que incluso el barón de Humboldt va a decir, pues es que allá en México, un alemán diciendo, allá en México hay que ir a poner el ojo y tal vez el diente. Sí, los extranjeros siempre queriendo quitarnos nuestros recursos. Es que por eso no bien... siempre, a ver, los extranjeros. Bueno, sí, claro. Sí. Hay que especificar cuáles extranjeros. Pero sí podemos decir, por ejemplo,
como marcar algunos hitos. En el porfiriato, si una cosa le caracteriza económicamente es la apertura hacia la inversión extranjera, pero también un sistema económico que beneficia a una oligarquía muy pequeña, es decir, a solamente un sector muy pequeño que logra enriquecerse de todos estos recursos que van a llegar de fuera. Además, poco hábil, porque Porfirio Díaz lo que hizo fue darles a todas las concesiones a los extranjeros, y eso pone en riesgo la economía nacional, que es lo que sucedió en la Revolución Mexicana. Con el estallido revolucionario, pues vienen muchos problemas económicos por la salida de capitales, y algunos que se quedan en nuestro país pues tienen que lidiar con que aquí los mexicanos querían justicia social. Y esa justicia social, ¿dónde se refleja? En la Constitución de 1917. Por eso es bien importante, para entender la soberanía energética, pensar en cuáles son las bases políticas que nos dio un sistema revolucionario, un proceso en donde se piensa que el pueblo, digamos que es el que decide por sí mismo en un sistema democrático, que además puede cambiar su forma de gobierno, y que los recursos que tiene deben de ser utilizados primariamente para su bienestar. Ese es el artículo 27 constitucional, que es importantísimo porque es el que le permite posteriormente a Lázaro Cárdenas hacer algo que fue importantísimo para esta historia, que fue la expropiación petrolera. Pero no solo hizo la expropiación petrolera en el 38, que ahorita también quisiera abordarla, sino que, bueno, es que yo siempre he abordado a Lázaro Cárdenas, una disculpa, pero me parece... Vamos a Lázaro Cárdenas. Sí, me parece un excelente gobierno, bueno, un gobierno muy interesante en muchos sentidos y que hay que retomarlo, pero en esta cuestión primero fue la expropiación eléctrica, porque se la quita, bueno, la expropia a una empresa estadounidense y va a crear la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, eso me parece que en el 37, si no me equivoco, y claro que un año más tarde, en el 38, se va a dar la expropiación petrolera, que justo tiene como base recordar el artículo 27, y lo importante que fue tiene que ver justo con la circunstancia en la que estaban las personas. También por eso es muy importante que como ciudadanos pues seamos partícipes de estas políticas, porque pienso que estas exigencias vienen de las huelgas y los sindicatos de trabajadores petroleros que estaban en muy malas condiciones por los empresarios pues extranjeros en general, ¿no? Entonces ellos intentan negociar con los empresarios mejores condiciones laborales, no las logran, y entonces empiezan a decir que pues no tienen recursos para dárselos, bueno, para dar salarios dignos o para dar mejores condiciones. Entonces se hace una investigación, se ve que sí los tienen y se expropian, ¿no? Entonces me parece también un ejemplo muy interesante de lo que se puede hacer con la soberanía energética. Sí, y bueno, solamente que me parece también imprescindible mencionar la creación del Instituto Politécnico, que se había hecho años anteriores, en el 36, si no me equivoco. Que es que todo esto lo está haciendo Cárdenas, por eso digo que es impresionante. Y que justo pues es como la investigación técnica para poder administrar los recursos de la nación, ¿no? Algo que me parece también muy interesante e importante en la creación del Instituto Politécnico y que va a salvar, claro, de ahí el lema del Poli. La técnica al servicio de la patria. Sí, porque lo que vemos con este proyecto de Lázaro Cárdenas es que está planteando un proyecto económico a futuro. Lo que logra hacer Cárdenas a través de la expropiación petrolera es sentar las bases para el dominio energético de la nación, es decir, el control de lo más estratégico, que es la creación de energía. Por eso es muy importante, y ya estamos en plena soberanía energética, hablando de cómo México, para poder tener control sobre todos los ámbitos de la cadena productiva, tiene que controlar lo más estratégico, que es la base, la creación de energía. Por eso, en el siglo XXI, cuando hablamos de soberanía energética, estamos hablando de nuestra propia historia. Hablamos de la Revolución Mexicana, hablamos de la Constitución que todavía nos rige, hablamos del artículo 27 constitucional, del proyecto de Cárdenas, que fue el que permitió el proceso de desarrollo económico de nuestro país, que después fue lo que se denominó milagro mexicano. No podemos explicar que haya existido en nuestro país un estado de bienestar sin el control de los recursos estratégicos que fundó Lázaro Cárdenas. Por eso es un momento tan importante y que nos dice muchas cosas en el siglo XXI, porque después de todo este proceso que se vive en el siglo XX, llega un modelo económico que intenta adelgazar
las facultades del Estado en sus áreas económicas en general, incluyendo las estratégicas, que fue el neoliberalismo. Pero antes yo quisiera hablar otra cosita de la expropiación petrolera, y es la participación popular que hubo durante la expropiación. ¡Ay, maravilloso! ¿No? Y que eso nos recuerda otra vez la importancia de la participación popular, ¿no? Y que es cierto que está está bastante romantizada esta participación ciudadana, porque bueno, la gente fue y donó muchas de sus cosas, no están como las filas de la gente que llevaba lo que tenía para donar y demás. Entonces, bueno, eso lo habría tenido que cubrir el Estado, pero bueno. También lo cubrieron, indemnizaron a las empresas. Entonces, justamente, ¿no? O sea, hay como toda una complejidad que hay detrás de la expropiación petrolera bien interesante, donde al final hay una participación simbólica en la población, donde nos recuerda que pues el pueblo somos, o sea, la ciudadanía formamos parte, ¿no?, de estas decisiones, ¿no? Y yo quisiera que para alguien que nos está viendo y que tal vez no tiene idea de qué estamos hablando cuando decimos por qué fue tan importante la expropiación petrolera y después también el milagro mexicano, o sea, como que lo podamos resumir y explicar más a fondo, por favor. Pues veníamos de este momento donde México, primero en el siglo XIX, no tenía voz en la escena internacional. Se establecían tratados con la cláusula de nación más favorecida, se saqueaban los recursos, y ya cuando están hablando, ellas de Cárdenas, hablamos de un Estado mexicano fuerte, que habla y que grita hasta la sociedad de las naciones las cosas que eran injustas y que además decide sobre su propio destino. Y que a mí me parece muy interesante recalcar esta situación, porque luego se ve la perspectiva de México a nivel internacional, a un punto donde tenemos un acuerdo de San José en los 80s, donde México y Venezuela van a ser las puntas en América Latina y el Caribe, encargados de distribuir petróleo en precios benéficos para las naciones centroamericanas, ¿no? Y en algún momento estaba diciendo también Carla, bueno, se hace un adelgazamiento del Estado. Ay, claro, después. En esta misma, el gran tema que planteamos en cada programa de Para No Olvidar, que es el neoliberalismo. Sí, pero antes, poquito antes, pues esto otra vez, reversa. Antes, pues esto del milagro mexicano. O sea, a ver, estamos viviendo como este gran momento, ¿no?, del cardenismo y tal. Vienen los 40, y en los 40 que ya vamos a ver presidentes civiles y todo esto, pues también se van a crear las refinerías, ¿no? O sea, vamos a empezar a ver Salamanca y demás. Y luego vamos a tener que, pues Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial y pues es nuestro vecino, entonces requiere muchos recursos naturales, requiere también mano de obra, y entonces va a haber iba a decir colaboración, pero no me parece la palabra correcta, ahora que lo pienso. Y bueno, va a haber un intercambio, digamos, ¿no? Y bueno, en este proceso México se va a ver muy beneficiado, ¿no? Vamos a ver un gran crecimiento económico, ¿no? Y en este crecimiento económico, pues la población se va a ver beneficiada, ¿no? Mejoran las condiciones de vida en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Y bueno, se van impulsando este desarrollo de las urbes, ¿no? O sea, ciudades. Entonces, bueno, después de este momento, no hay un Estado que pues empieza a dar, ¿no? Se crean como beneficios sociales, ¿no? Aparece el IMSS, aparecen como se otorgan también muchos derechos a los trabajadores y demás. Y pues bueno, después va a venir esta política neoliberal, ¿no? Ya con Miguel de la Madrid Hurtado, y pues esto lo que propone es el adelgazamiento del Estado, ¿no? Es decir, el Estado empieza a dejar de participar tan activamente en la economía, ¿no? Dicen dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Y pues bueno, ahí vamos a empezar a ver cambios, ¿no? Yo aquí puntualizaría el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, porque en este periodo es cuando se agudizan las políticas neoliberales, se buscan profundizar, y en 1992 se llevan a cabo una serie de reformas que permiten la entrada paulatina de capitales privados a la industria eléctrica, y entonces paulatinamente van abriéndose las empresas paraestatales, que son en su caso Pemex del petróleo y la CFE de electricidad, a inversión extranjera. Yo creo que hubo un proyecto inconcluso que intentaron hacer de privatización completa, que no lo lograron llevar a cabo. Yo estoy convencida por la tradición histórica que ya platicamos, los artículos constitucionales que nos rigen, pero sí avanzaron muchísimo hasta el punto en el que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se llevaron a cabo una serie de reformas llamadas reformas estratégicas, y
ahí intentan ya hacer como el ejercicio más importante de privatización. Fue entonces que en nuestro país entraron compañías extranjeras a la distribución de gasolinas. Y bueno, lo que observamos más recientemente fue el intento de revertir esta tendencia de privatización de estas industrias, y a eso es a lo que en el presente le llamamos soberanía energética. Desafortunadamente, la reforma que se intentó pasar por el presidente Andrés Manuel López Obrador no alcanzó la mayoría calificada, pero lo que sí sucedió fue la nacionalización del litio, que es importantísimo porque lo que nos está planteando es un proyecto a futuro de un mineral que va a ser estratégico para la creación de energías a futuro y a largo plazo. Entonces, el proyecto está sobre la mesa, y otra cuestión que ya habías tú tocado es el de las energías renovables, las energías verdes que le llaman. Yo digo que no existen las energías verdes porque eso es un mito, es un nombre que le dan para que puedan ser vendidas como y acogidas por un público que crea que son ecológicas, y bueno, de ahí tenemos muchas reflexiones. Pero es que bueno, más que un público, o sea, también podría pensarse en cómo lo han hecho también las empresas privadas para justificar la manera en la que están generando y procesando las energías. Sí, claro. A mí me gustaría decir que justo por qué pensar que es tan malo que las empresas privadas sean los que administran los recursos, ¿no? O los que los generan. Y obviamente porque piensan en intereses personales y no los de la población, ¿no? O sea, eso me parece sumamente importante para entender también, pues, a dónde se están yendo las ganancias y dónde están repercutiendo las cosas negativas, ¿no? Que obviamente es en el territorio nacional o es para los pobladores mexicanos, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la soberanía energética también nos sirve para cuestionar esto de las energías verdes. En el caso del litio, ¿cómo se va a generar el litio? ¿Cómo se va a administrar el litio? O sea, creo que son cosas en donde tenemos que estar atentos, porque yo también digo, bueno, es que tal vez, yo tampoco creo que existan las energías verdes, ¿no? Tal vez deberíamos de enfocarnos en lo que consumimos, qué tanto consumimos, a quiénes consumimos, o sea, también ser autocríticos en este papel de ciudadanos que tenemos. Me parece sumamente interesante, y creo que también la historia nos sirve para ir haciendo conciencia de qué podemos hacer. También esto que decíamos de la Constitución del artículo 27, hacia dónde vamos, quiénes van a tener el poder de los recursos mexicanos, ¿no? Eso me parece Sobre muy todo importante. Que estamos hablando de que en el momento neoliberal cambia la escena internacional y las empresas transnacionales van a tener un conglomerado de otras tantas empresas y van a ejercer un poder tal que tienen su propia cartografía del mundo. No estamos hablando de cualquier cosa, que tenemos empresas que abiertamente dicen que apoyan o que pueden apoyar a golpes de Estado en función de minerales como el litio. Trátese del caso de Bolivia, trátese también del caso de México, ¿no? ¿Qué se podría tener de esas empresas, o qué tanto, por ejemplo, existen pugnas entre los mismos países de la región por recibir o no las inversiones extranjeras, y qué tanto se les concesiona, se les perdona el daño ambiental, se les perdona los impuestos? Claro. Hay cuestiones laborales que se pasan de largo. Quisiera solo decir que entonces no es que sea un odio a los extranjeros, sino a las empresas, empresarios extranjeros, que incluso hay que poner el panorama mundial y ver también qué pasa con otros recursos, ¿no? Como lo que está pasando en República Democrática del Congo, que también con el cobalto, ¿qué pasa? O sea, no era un odio a los extranjeros, solo que... Oigan, ¿y dónde mirar en este momento, ya para cerrar, sobre la soberanía energética en nuestro país? Bueno, a mí me gustaría mucho puntualizar algo, ¿no? También, que es que, a ver, es que es muy importante que el país tenga el control, o sea, que la nación, que el pueblo tenga el control de estos energéticos, ¿no? Porque siguen siendo una parte esencial de nuestra economía, y pensar en transitar hacia otros modelos, ¿no? Hacia otras fuentes también, ¿no? Que nos enriquecen y demás, pues es pensar en un proceso muy a largo plazo, ¿no? Que debemos ir dando pasos hacia allá, debemos ponerlo sobre la mesa, ¿no? Debemos ir hacia otras fuentes, porque al final lo que nos queda es este sistema, ¿no? Porque Lisa Simpson tenía la razón, ¿no? Todo este sistema está mal, o sea, al final de cuentas, si pensamos en estas energías renovables, pues hablamos también de que el problema no es tanto de cómo consumir, bueno, el problema en realidad es cómo consumimos, cuánto estamos consumiendo, ¿no? Cómo es que estamos viviendo, y también que, pues bueno, al final estamos en este capitalismo voraz, ¿no? Que va
que nos recuerda mucho a ese primer colonialismo, ¿no? En el que pues estos grandes imperios sacaban los recursos naturales y dejaban los estragos. Los Simpsons tenían la razón. Esa es una de las conclusiones de este espacio para no olvidar. ¿Ustedes qué piensan? Díganos a través de nuestras distintas redes y nos encontramos aquí en el siguiente capítulo.